estar la semana pasada, en un momento, vi que en el material habíamos leído algo acerca de el arcángel Miguel. Ah, y no sé si alguien de ustedes recuerda qué es lo que se mencionó respecto al arcángel Miguel. ¿Alguien me pudiera decir? Sí que lo que digo. ¿Qué? ¿Y quién es el arcángel Miguel? Ustedes, ahora, mi perspectiva al tratar de entender las cosas me lleva a la lógica, me lleva a pensar, ok, ¿y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que los hermanos saben o no saben del arcángel Miguel? Como tal vez si me conoces, sabes que me gusta indagar un poquito más a fondo para entenderlo un poquito más dentro de lo que se puede hacer. Sí, hermano. O sea, Miguel para nosotros. Bueno, no nada más para ustedes, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Oh, sí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que pasa es que, como les digo, incluso el hermano mencionaba que cuando nosotros, al ver el material que estaba compartiendo, que ustedes recibieron una copia, hay bastante contenido que es un poco o muy difícil de digerir por las palabras técnicas que se usan, por diferentes conceptos que no estamos todavía entrenados, educados bíblicamente, teológicamente para comprender. Entonces, buenas tardes o días, hermana Rosa María se está conectando por ahí. Ok, entonces por eso me puse a pensar, ok, me gustaría pausar un poquito de lo que es el material que llevan para ver primero qué es el Arcángel Miguel, quién es el Arcángel Miguel, porque es que la Biblia menciona, o no la Biblia, pero los testigos de Jehová llegan a pensar o de creer que Jesús es el arcángel Miguel. Tengo varias citas y te las voy a poner aquí en el pizarrón. Me gustaría que las vayan buscando para que las vayamos leyendo una por una. ¿Ok?
La información que estoy, versículos, estos los encontramos ahí mismo en la página de los JW Jehovah Witnesses.org. Incluso si nos alcanza el tiempo, saqué de ahí mismo las creencias básicas de los testigos de Jehová, de acuerdo a ellos, no a una página de alguien más, sino de los mismos testigos de Jehová. Entonces, una vez más quise verlo un poquito más simplificado en el aspecto de qué es lo que ellos dicen y qué es lo que dice la Biblia en respecto a, primero, a lo que ya habían cubierto, que es el arcángel. Arcángel, la palabra arcángel viene del griego arcángelos, que significa ángel jefe o gobernante de ángel. Eso es lo que significa arcángel, la palabra arcángel, y el nombre pues ya lo hemos escuchado, que es el arcángel Miguel. Ahora, ¿por qué ellos dicen, y esto es otra vez basado en lo que ellos mismos enseñan en su página de internet, es de que ellos creen que, al igual que, por ejemplo, Jacob tuvo otro nombre? ¿Quién fue? ¿Cuál fue su otro nombre? Israel. Pedro tuvo otro nombre. ¿Cuál era el otro nombre de Pedro? Simón. ¿Cuál era el otro nombre de Saulo? Pablo. Entonces, ellos dicen que así como era común que que personas tuvieran dos nombres, Jesús tenía otro nombre, Jesús, Arcángel Miguel. Eso es lo que ellos enseñan. ¿Okay? Otra de las cosas, y donde ya se mete un poquito más a lo que es el contenido, el por qué ellos creen que, y enseñan que Jesús es el mismo Arcángel Miguel. De ahí que están los versículos que están allí en el pizarrón que ustedes espero que hayan buscado. Lo voy a estar asignando para que cada uno de ustedes lo vayan leyendo. Se lo voy a pedir a mi esposa que agarre Mateo 13:41, hermana Carmen, Mateo 16:27, y hermano Israel, Primera Tesalonicenses 4:16, hermana Mirza, Apocalipsis 12:7-9, hermana, no me diga, iba a decir Ana, pero no es Ana, es Rosa. Sí, es Ana. Hermana Rosa, Apocalipsis 12. No, ese es había dado usted, hermana Mirza, ¿verdad? Sí. Ok, Apocalipsis 19, hermana Rosa, versículos 11, 12 y 13, y hermana Ana, el mismo capítulo, pero el 14, 15 y 16 de Apocalipsis 19. Ok, so 11, 12 y 13, hermana Rosa, 14, 15 y 16, hermana Ana. Hermana Reina, Apocalipsis 1:1, y hermano Amador, Judas 1:9. ¿Ok? Ok, entonces, según lo que yo entiendo que ellos enseñan sobre el por qué Jesús es el mismo Arcángel Miguel, no está ni siquiera establecido, dicho claramente Jesús, como por ejemplo cuando Jesús iba a nacer, llega el ángel y se le presenta a María. Es más, vamos a buscarlos, ustedes gustan, en Lucas capítulo 1. Pues si te fijas allí en el capítulo 1 de Lucas, versículo 28 en adelante dice: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús. Ahí está el nombre Jesús. Pero nota lo que sigue después. Él será muy grande y lo llamarán
¿cómo lo van a llamar? Hijo del Altísimo. ¿Sí? Creo que fue en el libro de Mateo, en los primeros capítulos, donde el ángel se le presenta a María, ángel Gabriel, y le da otros nombres de Jesús. ¿Alguien recuerda cuáles son? Ajá, ajá. Así es. Así es. Ya, el capítulo 1 de Mateo, versículo 23. Bueno, comienza el 21 que dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Versículo 23 dice, mire, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Entonces, allí ustedes pueden ver la claridad de cómo es que a Jesús se le dan otros nombres, pero no hay un versículo en la Biblia. Es más, ni en la misma Biblia de los testigos de Jehová, que por cierto investigué, que en la Biblia de los testigos de Jehová se llama traducción del Nuevo Mundo. Si alguna vez, así como la nueva traducción viviente, la Reina de Valera, nueva versión internacional, la traducción del Nuevo Mundo es la traducción de los testigos de Jehová. No lo había conocido yo con atención a los detalles. La Biblia, traducción Nuevo Mundo de los testigos de Jehová, tiene, ¿cuántos libros creen que tiene? 66 libros. Tiene Antiguo y tiene Nuevo Testamento. Tiene todos los libros, los vi uno por uno, tiene todos los libros. Ya. Pastor, Sí, hermano. pero dicen que Bueno, no conozco necesariamente quién la tradujo. Al igual que, por ejemplo, la nueva traducción viviente, hay personas que tradujeron la Biblia con esta perspectiva. No sé quién la tradujo, no llegué a ese punto, pero obviamente que no va de acuerdo con lo que la gran mayoría de los que han traducido la Biblia concuerdan. Entonces, esa Biblia, si te dicen yo tengo la Biblia, es la misma. Bueno, aquel que no sabe se va a dejar llevar porque trae los mismos nombres de la Biblia. Ni siquiera, por ejemplo, la Biblia que es considerada católica tiene los los libros que le llaman deuterocanónicos, que no aparecen en la Biblia protestante, por decirlo así. Ni siquiera, porque esa Biblia tiene otros libros con otros nombres. La Biblia de los testigos de Jehová tiene 66 y tiene de Génesis hasta Apocalipsis. Una persona que no sabe, te dice, aquí está la Biblia, sácala, y si no sabes la diferencia, vas a ver y es la misma, pero no es el mismo contenido. pastor, ¿Ok? pero ellos en el espíritu, porque yo y ella me Ujú. con una conciencia que, Ajá. o sea, Es el poder activo. Le llaman el poder activo. antes decía, Sí, es cierto, hermana. Vamos poquito a poquito a ver qué es lo que la Biblia dice respecto en este caso, quiero empezar a enfocarme con lo que es el Arcángel Miguel, porque ustedes ya lo vieron, ya lo escucharon. No me gusta que yo esté escuchando algo oh, el Arcángel Miguel, y no sé ni qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Okay? Por eso, como les dije, quise hacer énfasis en ver qué es lo que la Biblia nos enseña y qué es lo que los testigos de Jehová enseñan. Ellos mencionan que porque porque Jesús aparece, bueno, en primer lugar, ellos creen que Jesús fue creado y creen que los ángeles fueron creados. Ahora, el por qué ellos relacionan a Jesucristo con el ángel Miguel, perdón. Mateo 13:41, ¿qué es lo que dice? el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, dan del reino
Ok, entonces noten que ahí dice el Hijo del Hombre. Y luego menciona, enviará a sus ángeles. Conecten esas dos frases con el hecho de que la palabra arcángel, ángel, jefe o gobernante de ángel. Como ellos lo describen en su página de internet, no hay dos ejércitos de ángeles. ¿Ok? Solamente hay uno que puede conducir o liderar, guiar a los ángeles. ¿Ok? Entonces, en estos dos versículos, ustedes escucharon, con este versículo menciona que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, haciéndolo ver como que Él es un jefe de ángeles. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 16:27? Dice, Nuevamente, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. ¿Ok? Ahora, donde ya habla un poquitito más acerca de la palabra arcángel, es en Tesalonicenses 4:16, hermano Israel, por favor. Porque el Señor Ellos citan este pasaje cuando dice el Señor, y luego descenderá con voz de arcángel. Ellos conectan esas dos palabras, digamos, Señor, nombre, o Señor, y luego arcángel, como está en el mismo versículo. ¿Ves? Es básicamente lo que están ellos enseñando, que no hay dos grupos, legiones o ejércitos de ángeles. El único que dirige a los ángeles es el jefe o el gobernante, y porque en el libro de Tesalonicenses menciona que el Señor mismo descenderá con voz de arcángel, el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles. Ahí es la única conexión que ellos hacen. Ahora, ellos dan otros versículos, Apocalipsis 12, 7 al 9. dice yo, sorry, y dice yo ya. Sí, entonces noten que ellos usan este versículo cuando dice Miguel y sus ángeles. Entonces, porque en otros versículos, como ya leímos, menciona el Señor y sus ángeles, hablando de, refiriéndose a Jesús, creemos nosotros, ellos creen que igualan y que es la misma persona, el arcángel Miguel y el Señor Jesús. Apocalipsis 19, 11 al 13 y luego 14 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ok, paré un poquito ahí, porque conociendo lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que, porque ya lo hemos leído en Juan 1:1, ¿qué dice? El que se refiere al verbo y el verbo era Sí, ¿y a quién se refiere al verbo? Jesús. A Jesucristo. Cuando ustedes leen, continúan leyendo el capítulo 1 de Juan, ustedes se van a dar cuenta que dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y se refiere a Jesucristo. Entonces, cuando usted lee este pasaje que menciona aquí desde el versículo 11 al 13, se está refiriendo a Jesucristo, usando el contexto, lo que dice la Biblia respecto a Jesús. ¿Ok?
Sin embargo, en el versículo 14, ahí es donde ellos conectan otra vez a que sí, aquí menciona a Jesús, pero se refiere al arcángel Miguel, que es lo mismo porque es gobernante de ángeles. El 14 al 16, hermano. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase. Perdón, hermano, 19, 14. No, 19. Y los ejércitos de las naciones, y él la remirá con vara de hierro. Pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en el muslo tiene escrito. Sí, entonces noten eso que, una vez más, ahí no menciona el arcángel Miguel, no mencionan el nombre, arcángel Miguel, pero porque ellos defienden que no puede haber dos ejércitos de ángeles y que los dirige. Ahí dice el versículo 14, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y el puro de la más alta calidad, los seguían. ¿Okay? Ellos asumen que se refiere al arcángel Miguel, Jesús. ¿Ok? Ahora, este párrafo lo obtuve de la página que te pongo aquí. Ellos dicen, la palabra de Dios no dice en ningún lugar que existan dos ejércitos de ángeles fieles, uno dirigido por Miguel y otro por Jesús. Por lo tanto, es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. Es lo que ellos dicen. Es lógico. Ahora, cuando hablamos de lógica y cuando hablamos de evidencia, hay cosas que para nosotros pudiera sonar ilógico, y no porque es ilógico es mentira. O no porque algo me parece lógico es verdad. ¿Sí? Lo que ellos están haciendo y publican es de que, puesto que algo les parece, y cuando digo les parece a los que han enseñado, cuando algo les parece lógico, basado en los versículos que ellos quieren usar, entonces lo publican como deducimos entonces que Jesús es el mismo que el arcángel Miguel. Hermano, ¿tienes un comentario? Sí. Yo solo quería preguntar. Es claro para nosotros, ¿no? Que Jesús no es ese arcángel que ellos hablan. Pero nosotros tal vez al estar conversando con ellos, ¿cómo les haríamos, cómo aclararíamos este punto? De que ellos están usando la Biblia y en esta nuestra Biblia Bueno, lo primero que yo diría es lo que acabo de mencionar hace unos momentos atrás, en el que no hay algo específico, claramente es dicho, ni aún en su propia Biblia, donde dice que Jesús es el arcángel Miguel. Primero, y creo que para mí es suficiente, Sí. para mí. Y puedes comprobar que a Jesús sí le nombraron de otros, pusieron, no tiene otros nombres, pero ninguna ocasión le llaman Arcángel Miguel. Esa puede ser una. Sí, hermanas. La otra es al principio el Mateo o el ángel Gabriel anuncia así sobre Jesús. Bueno, pero es el ángel Gabriel. Ese es Gabriel. Y estamos hablando de Miguel. Sí. No está tan perdido en el aspecto de que allí mencionan los diferentes nombres que se le dan a Jesús.
hay otras cosas que debemos de contemplar, el de que ellos creen que Jesucristo fue creado. Entonces, entrarías y ya estaría un poco más complejo. Y Me dime. pregunto esto porque tal vez para nosotros se le quiere ayudar, porque si no, ¿sabes qué? Como mencionaste, pues aquí dice que es así asado, porque que Jesús se da es, pero no es el, no. Ya. Mira, y cuando estaba leyendo el contenido de lo que posiblemente alcancemos a ver en este día, una de las cosas que ellos creen, por ejemplo, Jesús, ellos dicen, lo honramos como nuestro Salvador y como el Hijo de Dios. Interesantemente, por lo tanto somos cristianos. Dice, sin embargo, hemos aprendido de la Biblia que Jesús no es Dios todopoderoso y que no hay base bíblica para la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando tendremos que nivelar el terreno para poder tener una conversación productiva. Porque si ellos tienen su perspectiva, tú tienes la tuya, y digo que entonces, ¿de dónde podemos comenzar? Una persona que realmente no tiene disposición de aprender o cambiar su creencia y que posiblemente tiene mucho conocimiento, te va a decir, no, pero es que mi Biblia dice esto. Entonces, yo creo que tenemos que bajar nivelar el terreno al aspecto de que Jesucristo no fue creado. Y cómo, de dónde la Biblia, y es lo que vamos a tratar de estar cubriendo también, dónde la Biblia dice que Jesús es Dios, que Él no fue creado, y por lo tanto no puede ser un ángel. Los ángeles fueron creados. Entonces no puede ser el mismo Arcángel Miguel si Él no fue creado. Entonces tuviéramos que ver eso en cuestionar lo que dice la Biblia. ¿Sí, hermana? En una ocasión pasaba mucho por mi casa, los testigos de Jehová, y pues a veces mandaba yo las carreras y pues decía, no estoy ocupada. Y en un día, o sea, trataban que querían pasar y querían que enseñarnos, ¿no?, la Biblia. Y le dije, ¿sabe qué es que yo conozco? Le dije, Jesús es mi Salvador, yo creo que soy salva por el sacrificio de Él. Le dije, por otros medios. Entonces le dije, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, antes era católico y vivía de otra manera. Cuando él me convenció de pecado, fue que yo sinceramente a sus pies. Le dije, si usted está dispuesto a que yo tengo mi convicción, yo en eso creo que jamás me va a convencer de otra cosa. Ya. Y ya nunca volvió. Ya. Nunca volvió. Que interesantemente en la página de ellos no incluyen a la Trinidad, no incluyen al Espíritu Santo. Pero vamos a llegar ahí. No sé si realmente respondí a tu pregunta. Yo creo que es un poquito más compleja de solamente darles una respuesta, sobre todo cuando no están dispuestos a entender el cuadro grande de quién es Jesucristo y los ángeles. Apocalipsis 1:1, ¿quién lo tiene? ¿Okay? Entonces, ahí notas una distinción. Menciona cómo Jesucristo tiene autoridad para enviar a su ángel a dar un mensaje a Juan. Algunos lo pudieran usar ese versículo de una forma en donde él distingue claramente que él no es un ángel. Pero los testigos pudieran decir, ¿ves? Ahí está Jesús que es un jefe gobernante de ángeles dándole órdenes a otro ángel. Sí. ¿Qué dice Judas 1:9? Pero ni siquiera. Okay. ¿Y a quién se refiere con el Señor? A Jesús. O sea, Jesucristo mismo, y lo vamos a ver en otros pasajes,
él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 17 habla Jesús orando, dice, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, dice que el arcángel Miguel, ahí lo define diferente, pero el arcángel Miguel luchaba con el diablo y se atrevió a proferir contra él juicio, perdón, ni siquiera es lo que dice, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición. Que por cierto, hermanos, ante paréntesis, sabes que yo aprendí una cosa, creciendo en el evangelio, escuchaba decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Y aquí dice, ni siquiera el arcángel Miguel cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra el juicio de maldición. Y dijo que el Señor ya, la autoridad es del Señor. Y lo que yo he adquirido de esto es, yo ya no digo, yo te reprendo, porque yo quién soy. En Cristo sí, pero es la reprensión viene de Dios. Cierro ese paréntesis allí. ¿Alguna pregunta sobre el arcángel Miguel, Jesucristo? ¿Por qué es que los testigos de Jehová lo enseñan así? ¿O cómo es que nosotros lo vemos? O si tienes alguna pregunta de lo que hemos hablado. Sí, hermano. Quito cuando... Sí, en la Biblia menciona el hecho de que hay ángeles. Y por cierto, leímos en Apocalipsis un pasaje donde el versículo, Apocalipsis 12, versículo 9, dice, este dragón, el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que le engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Conociendo lo que la Biblia enseña acerca de Satanás, dice que hubo ángeles que se rebelaron contra Dios también. Y esos son considerados los demonios. Ellos, digamos, se consideran como el ejército de Satanás. Vemos que son demasiados, porque un ejemplo lo menciona en el libro de Marcos, creo que es el capítulo 5, donde menciona que había un hombre endemoniado y le pregunta a Jesús, ¿quién eres? Y él le llama Legión. Entonces, son miles, por decirlo así. Entonces, ejércitos de ángeles que ministran al Señor y otros que sirven a Satanás. Entonces, cuando mencionan los testigos de Jehová que no hay dos ejércitos o grupos de ángeles, por decirlo así más simplificado, es de que no hay, dentro de los ángeles buenos, no hay dos ejércitos, uno que le sirva a Satanás, al arcángel Miguel y otro que le sirva a Jesús. Por lo tanto, el ejército de ángeles que son buenos, que sirven a Dios, ellos creen que es el mismo. No puede haber dos jefes. Entonces, si la palabra arcángel significa jefe, no jefes, jefe o gobernante, entonces solamente puede haber un jefe o gobernante de ángeles, por lo tanto, es el mismo arcángel Miguel y Jesús. Entonces, en lo que yo... Los ejércitos, si pudiéramos decirlo así, son los que sirven a Satanás, es uno, y los que sirven a Dios. A Jesucristo, sí. Dios Padre. Yes. Okay. Vemos como Señor está sobre Arcángel Miguel. Sí. 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 Una pregunta, ¿qué diferencia entonces hay entre ángeles y arcángeles? Bueno, voy a buscar esa información más concreta, se las voy a tener. Pero si basamos a lo que hasta ahorita hemos hablado, arcángel es un gobernante de ángeles. Entonces, ahí hay, como mencionaba la palabra del rango, hay quienes son, bueno, en este caso los ángeles, están bajo la dirección del arcángel. ¿Sí? Yo creo que sí.
Pues, o sea, hay algo que se llama que debe de haber. Saber, dice, Ya. Violín habla de serafines, o sea, sí hay. Ya. Les voy a tener esa información, pero hoy me quería enfocar primordialmente en esta información que ya habían ustedes escuchado anteriormente y luego irme a lo que es el contenido que los mismos testigos de Jehová incluyen dentro de su página de internet. Y déjenme ver. Share. Ok, entonces en la página que es esa misma de JehovahWitnesses.org, ustedes van a encontrar las creencias básicas de los testigos de Jehová. Y vamos a ver una por una en cuestión a lo que ellos publican en su página. Primero, ellos lo que creen acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y sorpresivamente, posiblemente para ti, yo me sorprendí de cuántas similitudes hay dentro de lo que ellos enseñan y creen a lo que nosotros enseñamos y creemos. Pero el hecho, miren, un ejemplo que pudiera yo pensar, en México hay unos puestos, negocios que le llaman fayuca. No sé de dónde agarraron la palabra, pero esa es la palabra que se le conoce, los puestos fayuqueros, o la fayuca, que venden cosas que son, ¿qué? Piratas, ¿sí? Cosas que son, tienen muy similares a lo original, y quien no conoce lo original, lo va a comprar y va a decir, wow, tengo mis lentes Ray-Ban, Sí. ¿verdad? O bueno, diferentes. Los Levi's, ¿verdad? Muchas cosas que nos compraron y luego se rompieron bien rápido porque no eran los originales. Pero bueno, hermanos, cuando hablamos de lo que otras sectas enseñan, quien no conoce lo que dice la palabra de Dios, vas a creer de que todas las religiones son buenas, que los testigos de Jehová, puesto que son, dice Jehová, y son testigos, somos llamados a ser testigos, así es que pues han de ser una religión buena, son cristianos, ellos mismos se autodenominan cristianos. Pero cuando nosotros vemos qué es lo que ellos enseñan, entonces cuando indagamos un poquito más, es que vamos a darnos cuenta, ok, es la misma creencia que creemos, que tiene la palabra de Dios, o es diferente. Ellos dicen, adoramos al único Dios verdadero y todopoderoso. ¿Hay algo diferente que está en desacuerdo hasta ahorita? No. Al Creador. No, Él es Creador, cuyo nombre es Jehová. Es lo que dice la Biblia. Y ahí te ponen versículos, citas bíblicas, te las dejé allí, si las quieres buscar. Yo busqué algunas de ellas y sí, es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Ahora dice, Él es el Dios de Abraham. Sí, lo que dice. Ahí en Éxodo dice, Dios de Abraham. Pero no incluyeron, no necesariamente es algo malo, pero es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. No lo pusieron ahí, pero es, digamos, no les quito un punto, por decirlo, que no lo hayan puesto ellos ahí también. Dios de Moisés y Dios de Jesús. Ahora, ellos lo notan allí como una forma de, ¿ves? Jesús no es Dios. Sin embargo, lo que allí se refiere en el libro, y vamos a verlo en Juan 20:17, hermanos. Juan 20:17 dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús,
porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Ahora, es importante entender en qué condición está hablando Jesús. ¿Sí? Porque si tú lo basas a que en todo momento él era Dios y no humano, o en todo momento era humano pero no Dios, no estás siguiendo lo que la Biblia enseña, hablando de que Jesús fue 100% Dios y 100% humano, y hay evidencia de ambas, ¿sí? Entonces, pero en ese momento cuando Jesús dice, yo no he subido al Padre, a mi Dios y a su Dios, él estaba hablando como un ser humano, ¿sí? Cuando él estaba hablando antes de ser crucificado, cuando oraba y le dijo a Dios, si es posible que pase de mí esta copa, él estaba orando como ser humano, ¿sí? Y te das cuenta cuánto él sufrió al hacer esa oración. La Biblia menciona en Lucas que su sudor era como gotas de sangre. Dios no sangra, es espíritu. Humano sí sangra. Entonces te da esa perspectiva de que en ese momento él estaba orando y estaba orando como un ser humano. Cuando tú lo ves que se duerme, es un ser humano, porque la Biblia dice en Salmos que Dios no duerme. Entonces, en ese momento cuando que ellos mencionan que él es el Dios de Jesús, como lo hacen ver, ves, no es el mismo Dios creador, Padre, usan ese versículo para decir que él estaba diciendo, pues, el mismo Jesús reconocía que él no era Dios. ¿Sí, hermano? Pero Bueno, lo que pasa, hermana, una vez más, es en la Biblia de ellos, la nueva traducción del Nuevo Mundo, en otro nombre. Ellos van a usar su Biblia para decirle, mira, pero es que aquí dice esto. Ahorita vamos a llegar a lo que dicen ellos acerca de Jesús y qué es lo que dice nuestra Biblia acerca de Jesús. ¿Ok? Siguiente, lo que ellos creen acerca de la Biblia. Reconocemos la Biblia. Yo le puse, ese nombre que le puse ahí no está en su página. Lo reconozco, yo nada más te lo puse ahí para que sepas cuál es. Y de hecho, esa traducción la vas a encontrar dentro de lo que es las páginas de los testigos de Jehová. Entonces ellos reconocen esa Biblia. No la Reina de Valera, no. Te van a decir, cuando alguna vez te topes con ellos, te van a decir, saca tu Biblia. Y si tú la sacas y no conoces qué es lo que dice la Biblia, te van a, como dicen, dar una barrida y trapeada. Por eso es importante leerla y conocerla. Pero en su Biblia ellos reconocen el mensaje inspirado de Dios. Es lo que dice la Biblia. Incluso ellos ponen ahí en 2 Timoteo 3:16, toda escritura ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Fue inspirada de Dios para los humanos, basadas, dice ellos están diciendo, basamos nuestras creencias en los 66 libros que incluyen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Lo que te decía. Su Biblia incluye 66. El profesor Jason de Bidu lo describió acertadamente cuando escribió que los testigos de Jehová construyeron su sistema de creencia y práctica a partir de la materia prima de la Biblia, sin predeterminar lo que se encontraba allí. Si bien aceptamos toda la Biblia, no somos fundamentalistas, o sea que los fundamentalistas son personas que creen en algo estrictamente lo que ahí dice. Se van a lo que dice ahí exactamente. Ellos no son fundamentalistas. ¿Por qué? Porque dice, reconocemos que partes de la Biblia están escritas en lenguaje figurativo o simbólico y no deben entenderse literalmente. Entonces, estamos en acuerdo con eso.
hay pasajes de la Biblia que no son literales. Salud. Sí, no hay un problema ahí, excepto que la Biblia que ellos dicen que fue inspirada por Dios es la traducción del Nuevo Mundo, no la Reina de Valera, no la Nueva Versión Internacional, etc. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Pues yo fui estudiante testigo de Jehová por 2 años. Ajá. Y estaba el servicio ahí y tú, Beatriz, entonces esperaba que me dijeran hermana, yo soy la hermana Beatriz, no dice, hasta que no te bautizada va a ser hermana. Okay. Entonces, lo que a mí me impactaba que cuando salía uno del servicio, vino el tropicalísimo, ¡ay, los tigres del norte, vamos, dice, vamos! Que dijera, que se escondió. Alguien puede. Hermana, no la quiero decepcionar, pero hay personas que vienen a las iglesias cristianas y que hasta lo publican en sus páginas sociales. No se sorprenda por eso. Continuemos. Jesús. ¿Qué es lo que ellos creen? Publican acerca de Jesús. Se fue el tiempo muy rápido. Seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. ¿Algún problema ahí? ¿No? Lo honramos como nuestro Salvador. Lo mismo. Y como el Hijo de Dios. Lo mismo. Por lo tanto, somos cristianos. ¿Okay? Ellos se autodenominan cristianos. Porque creen en Cristo, porque siguen el ejemplo de Cristo. Perdón, Brevemente, porque tengo 10 minutos. yo le dije. Okay. Todo está. Okay. Y digo, técnicamente todos debemos ser testigos de Dios, de Cristo, de Jehová. Sí, de ahí debe de salir. Sí. No podemos testificar de alguien que no conocemos. Muy bien. Ellos dicen, por lo tanto, somos cristianos, basado en Hechos 11:26, que creo que es donde menciona que los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. Por cierto, ¿dónde fue en que los llamaron por primera vez cristianos? ¿Alguien sabe? En Hechos. Sí, pero ¿en qué país? ¿En qué lugar? En la Biblia. 11:26. Ahora sí me hicieron reír, hermano. 11:26. Dice, cuando lo encontró, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, 11:26, los llevó de regreso a Antioquía, donde los dos se quedaron allí con la iglesia durante 1 año, enseñando las grandes multitudes. Fue en Antioquía, no en la Biblia, no en Hechos, donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Ok? Cristianos. Es cierto, man, andaba cerquita. Ok, entonces ellos se autodenominan cristianos porque es lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Seguir a Cristo? Soy cristiano. Sin embargo, hemos aprendido de la Biblia. Nota eso, ¿no? Hemos aprendido de la Biblia. ¿Cuál Biblia? Que Jesús no es Dios todopoderoso y que no hay bíblica para la doctrina de la Trinidad. Ok, vamos a ver en Juan 14:28. Vámonos a Juan 14:28. Dice allí, recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. ¿Okay? Ahora, ellos utilizan este pasaje para nombrar la distinción, vamos a decir, de rango en que Jesús no es Dios, que el Padre es mayor que él. Pero otra vez tenemos que ver 2 cosas. Jesucristo en el libro de Filipenses menciona que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló tomando
la forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús mostraba, número uno, su humildad. ¿Ok? Y la otra cosa que lo acabo de mencionar hace unos momentos es de que Jesús estaba en condición de hombre, como humano. ¿Sí? Jesús hizo muchas cosas no muchas, hizo algunas cosas que realmente no las tenía que haber hecho, como por ejemplo el bautizarse. El bautismo era una muestra de arrepentimiento de pecados. Y sin embargo, él no tenía pecado, pero lo hizo como un ejemplo para los que venían detrás de él. ¿Sí? Entonces, no debemos de desenfocarnos en ese aspecto que por qué lo haría Jesús lo que él llegó a hacer. Ahora vamos ahora voy a dar citas bíblicas, encuéntralas rapidito, hermanos, porque tengo 5 minutos para irnos. Mateo 28:19, hermana Nereida, hermana Pilar. Juan 8:58. Hermana Betty, Beatriz, Juan 14:9. Mi esposa, Hebreos 1:3 y 4. Hermana Ruth, Colosenses 1, del 15 al 17. Las voy a escribir aquí mientras las encuentran. Okay. Voy a poner. Verso 9. Colosenses. Ok. ¿Ya están listos? Hermana Nereida, ¿qué dice el primer versículo de Mateo 19? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ahora quiero establecer lo siguiente, la palabra Trinidad no la van a encontrar ni en nuestra Biblia ni en la Biblia de ellos. So, el hecho de que ellos enseñen o digan que no existe o no creen en la Trinidad porque no está en la Biblia, pudiese ser una verdad a medias. Ok, estaba buscando, déjenme les digo dónde fue. Busqué en el diccionario la palabra Trinidad. La palabra Trinidad en un diccionario de la lengua española dice conjunto de las 3 personas divinas en una sola y única esencia. Es lo que define. Entonces, ciertamente la palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Biblia, pero el concepto sí lo encuentras. ¿Okay? De que son una sola y una misma esencia. ¿Ok? Entonces es casi una... que se llama Trinidad. Sí. No sabría yo decirle que fuera una blasfemia. Right. Ya, lo voy a dejar ahí. Ok, hermana. Siguiente versículo, hermana Pilar. Entonces dijo, de cierto digo. Sí, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, cuando dice yo soy, ese yo soy, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés, creo que es el capítulo 3, y donde le dice, ¿y quién le voy a decir que me habló? Y le dijo, yo soy. Diles que yo soy. ¿Ok? En otra ocasión, bueno, no me quiero adelantar, ¿qué dice Juan 14:9? Hermana, ¿tiene que leer ese? Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dices tú
muéstranos al Padre. Sí, entonces, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y poniéndose dentro de la misma esencia, ¿ok? Divina, que es Dios. ¿Qué dice Hebreos 1, 3 y 4? El Hijo irradia de majestad. Esto de Ajá, lo cual, por ejemplo, hermano Amador, preguntaba qué le pudieras decir a una persona. Este versículo puede ser muy bueno también porque te está mencionando como el Hijo es superior a los ángeles y él recibe un nombre que es sobre todo nombre. Ni siquiera Miguel es un nombre que es comparado a Jesucristo. Ese es otro de los versículos que pudieras utilizar con alguien que quisieras partir. Hermana, finalmente Colosenses 1, 15 al 17. Él es el primogénito de toda. Él es el 19. Hasta el 17. Ok. Gracias, hermana. La próxima semana, si Dios nos permite la vida, voy a traer compartir en la computadora lo que es la Biblia de los testigos de Jehová para señalar precisamente en ese pasaje que leyó la hermana, qué es lo que el versículo dice en la versión de ellos, haciendo enseñar más bien que Jesús es una creación y que él mismo crea otras cosas. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Sorry que venimos corriendo, tengo que correr para el santuario ahorita. Pero espero, hermanos, que esto que estamos viendo sea no nada más informativo, pero sea de edificación para ti y para otras personas. Cuando Dios te permita hablar con alguien más, sepas un poquito más qué responderle. Y como mencionó el hermano Ramón hace una semana o dos semanas, mencionaba él, no lo sé todo, no, ni yo tampoco. Yo creo que nadie sabemos todo y a lo mejor te vas a topar con una pared en algunas ocasiones. Algo que sí que te recuerdo es no discutas. Si una persona empieza a levantar la voz o empieza a ofender, mejor ahí párale, porque no lo vas a, menos van a lograr avanzar al lado. Vamos a terminar con una oración. Mi Dios, gracias te damos porque nos has ayudado a aprender un poco más de quién eres tú, Señor Jesús, y quién tú no eres. Al escuchar o saber de personas que te comparan con un ángel, no, a mí me da tristeza saber que han sido enseñados mal, porque no hay nadie que se pueda comparar a ti, ni siquiera tu mismo nombre. Y te pedimos que nos ayudes a no nada más retener este conocimiento, pero compartirlo con aquellos que un día nos permitas hablar con ellos. Y que tú seas quien los convenza. Pero nos ponemos en tus manos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús.